Sociedad de Corretaje, nuestro principal apoyo en esta iniciativa, y con quien quisiera dejarlos para unas palabras de inicio del evento. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a recibir al doctor Juan Carlos. Buenas tardes. Reciban un abrazo, porque un saludo es muy poco. La verdad es que le agradezco mucho en nombre de propio y en nombre de la institución que represento la convocatoria y la asistencia que han tenido las instituciones tan importantes en el mercado asegurador para estar aquí con nosotros. Algo muy íntimo, como amigos, como compañeros de trabajo, como socios comerciales que somos y como venezolanos que debemos integrar a una actividad. Es decir, que dese por abierto el evento, reconocimiento, por supuesto, a nuestros apoyos académicos, los ponentes, reconocimiento, por supuesto, a la asistencia de instituciones importantes que quisieran compartir con nosotros, como la Cámara de Aseguradores, la Cámara de Corretaje de Seguro, el personal de la Superintendencia de Seguros que están por acá, amigos de las empresas de seguros, tenemos excelentes relaciones comerciales y queremos potenciarlas cada vez más para crecer, mejorar y dar un mejor servicio a las compañías, a los asegurados, que es la razón de ser de este negocio. Por supuesto, a los empleados de Corretaje. Yo quiero darle un efusivo reconocimiento a todo el equipo que ha generado este apoyo. Gracias. Han logrado rápidamente aceptar. Pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la primera ponente, la doctora Manuel, a quien vamos a darle la bienvenida y presentación. Vale, con estos elementos estamos básicamente compartiendo lo que corresponde a la obligación como sujeto obligado. Entonces, esta lámina la puse efectivamente como no es porque un dolor de cabeza, sino que simplemente evaluar cuál básicamente es nuestro nivel de cumplimiento. Porque en elementos necesarios que exige la ley, puedes indicarle para reportarlo ante los órganos competentes, pues la Superintendencia de la Entidad Aseguradora. Lo que se pretende es que conversen, que podamos tener dudas y plantearlas, y que pudieran ser dirigidas incluso las preguntas al equipo que tengo a mi lado. Siento orgulloso de estar acompañado del equipo de prevención de legitimación de capitales de la Sociedad de Corretaje, nuestro auditor externo, nuestro comisario, el licenciado Raimundo, nuestro oficial de cumplimiento de la barrera. Y bueno, quisiera abrir el punto de cuestiones, de preguntas, con la primera reflexión. ¿Qué ideas podemos tener para que este tema, que a primera vista suena a un costo, a una carga a los particulares, que debemos tener una labor de policía frente a una actividad comercial lícita, y que lo podamos hacer bien? A nosotros, se nos ocurrió que esta iniciativa sea una de las que podamos cambiar lo pesado en algo bueno. Es decir, el programa anual de adiestramiento es una carga, lo hemos venido teniendo como una carga, porque tenemos que invertir en educar, invertir en capacitar, pero este año lo decidimos abrir al público, entrenamos a nuestros empleados y podemos tener una retroalimentación. Por eso es que deseo que pudieran tener la posibilidad de palabras. La primera pregunta que hago al panel es: ¿qué impacto tiene la nueva ley de la actividad aseguradora, donde hay capitales extraordinariamente exigidos, en el tema de prevención de legitimación de capital? Dejo la respuesta, no sé si hay alguna. No se escucha mucho. Ahora sí, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué influencia puede tener o tiene esta nueva ley? Bueno, hemos repasado algunos artículos que tienen que ver con la legitimación de capitales, y principalmente el tema de los capitales mínimos. Ahora son mayores. Esto tiene que ver un poco con que si alguna persona intenta incursionar o invertir capitales ilegítimos en esta actividad, le va a costar un poquito más, porque ahora son mayores.
Hay algunos temas que se mantienen en esta nueva ley que tiene que ver con algunas prohibiciones que están establecidas, como la prohibición de préstamos. Eso también evita que haya flujo de dinero en la organización o en las instituciones financieras. Algunos aspectos quizás fundamentales de la anterior ley, que por otros motivos, sé que favorece a algunos, seguramente, y a otros radicales iguales. Pretendemos hacer una revisión del texto normativo en materia de fianza y ver qué cosas nuevas o qué cambios se hicieron en la ley. Ciertamente hay algunos cambios. He dicho otras veces que ahora todo está en constante movimiento, en constante cambio. Nada permanece igual. De manera que desde el punto de vista académico, las teorías, las disciplinas, los parámetros fijos y demás ya no son válidos. Si lo que hoy puede ser una verdad, en segundos puede cambiar. De manera que estamos llamados a estar... O el hecho que el numeral 25 del artículo 40 se refería dentro de las prohibiciones genéricas, estaba en la ley actualmente derogada, decía, estaba prohibido emitir contratos de fianza por montos superiores al capital pagado. Esto, como sabemos, ya fue cambiado por este nuevo sistema, ¿sí?, de regulación. El nuevo numeral 25 queda prohibido emitir contratos de fianza sin contar con el respaldo de la respectiva contragarantía, de lo cual usted habló suficientemente, y los contratos de reaseguro o reafianzamiento. Es decir, hay un cambio de redacción. Quisiera oír qué efecto vislumbra. Sano que haya contragarantía, es decir, depende del concepto que se tenga de contragarantía también, porque por ejemplo, si una compañía transnacional, ¿qué contragarantía te va a firmar? Pero específicamente la pregunta es que en la eliminación de la limitación a fianzas superiores al capital pagado, eso ya no opera. Sí, no, bueno, vamos a responder la pregunta completa. Entonces yo pienso que es sano el tema de que esté previsto en la norma, tanto de que existan contragarantías y de que estén colocadas que tenga el respectivo respaldo de reaseguro. No, pienso que no puede ser una norma restrictiva, es decir, no puede ser una interpretación estrictamente literal, tiene que ser un concepto amplio. Por ejemplo, un comfort letter puede ser una contragarantía, ¿sí?, por ejemplo, y yo diría, si es un fronting, por ejemplo, si es una fianza colocada 100% en reaseguro, y el reasegurador está registrado en la super y está bien calificado y demás, el concepto tiene que ser amplio, ¿sí? Ahora, la anterior norma, Juan, lamentablemente fue infeliz, la verdad. ¿Oíste? Es lo que quiero. Sí, no tenía ningún sentido. Es decir, la que diferencia una compañía de seguro de un banco es justamente su capacidad de reaseguro. Dicho de otra manera, una compañía puede ser tan grande como tan grandes sean sus respaldos de reaseguro. Obviamente, una compañía que comienza a operar no se va a comprometer en monto tan alto, aunque esté 100% colocada, o mejor dicho, altamente colocada en reaseguro, porque ella siempre hay una porción que ella va a asumir, por muy pequeña que sea. Y esa porción no es de un solo caso, esa porción es de cada una de las pólizas que tome. Y el problema no es ese, el problema es que en situaciones excepcionales, como por ejemplo una catástrofe, pueden acumularse muchas pequeñas pérdidas, que son las retenciones de la compañía, y el problema está allí, en la acumulación de pequeñas pérdidas, y la compañía puede colapsar. Pero una compañía de seguro puede dar fianzas o puede suscribir una póliza de seguro en la medida de la capacidad seria del aseguro que pueda. Y la aduana puso, es decir, en la nueva ley orgánica de aduana, modificada antes, eso fue más o menos en octubre del 2015, de que ahora los agentes aduanales para pedir la fianza tenían que probar cuál era el número de garantía que ellos ofrecían para a su vez comprometerse con el Estado en caso que ese consignatario de carga no cumpliera con los derechos arancelarios. Eso obligó, creo, al sector asegurador, creo que tú diste algunas opiniones,
en tratar de que esas fianzas se ajustaran a esa realidad. Eso ha incidido en la nueva ley. Otro de los temas que también me gustaría que opinara era en materia de operaciones portuarias. Es decir, el polipuerto específicamente exige una fianza por operaciones portuarias, pero no son estas fianzas por ser un ente del Estado de fiel cumplimiento o una fianza de anticipo, sino una operación portuaria. Es decir, que el texto de la fianza va relacionada directamente con el tipo de operación que realice esa persona. Me gustaría pues oír tu opinión, porque yo soy de una de las oficinas. Las fianzas aduanales garantizan en principio, digamos las clásicas, los impuestos de importación o los impuestos de nacionalización. Y como quiera que es un papeleo y el cliente necesita sacar la mercancía o el equipo, lo que sea. Simplemente quisiera ratificar el aprecio de tener esta sala llena, el aprecio que quisiera que se compensara con la libertad de expresión, con la libertad de conversación, que ustedes den las dudas que tengan. La verdad es que vamos a tocar un tema que evidentemente en la calle suena a dudas. En la superintendencia, en la sala situacional, suena a dudas. Y bueno, acá no vamos a tener la dicha de aclararlas todas, pero sí la invitación de buscar alguna salida, de buscar algunas alternativas de entendimiento ante unos temas que son verdaderamente importantes para nuestro mercado asegurador. Me refiero a seguros de automóvil, me refiero a seguros de HCM y me refiero a la intermediación de seguros. Como una introducción a este tema, quisiera abordar de manera genérica, porque las dos ponencias que vienen posterior a la mía van a hablar específicamente del tema de la ley de la actividad aseguradora en sus inicios, especificaciones y sanciones, de manera que de manera genérica voy a tocar este tema solamente. Quisiera referirme a que estamos enfrentando una situación bien particular cuando el marco legal regulatorio ha sido modificado, ha sido derogado la ley del contrato de seguros, que es la regla fundamental de los particulares, del negocio, del derecho mercantil, las reglas del juego. Cómo saber si bateo en el béisbol, corro a la derecha o corro a la izquierda. Es decir, no podemos disfrutar el béisbol si no sabemos las reglas. Efectivamente, para disfrutar el derecho de seguro tenemos que saber de las reglas de seguro, y nos han derogado las normas mercantiles del contrato de seguro. Una regla que venía dando orientación desde el inicio del Código de Comercio. Habíamos concretado una ley de contrato de seguro que generaba la evasión de problemas, porque los propios particulares asegurados y aseguradores resolvían porque las reglas estaban medianamente claras, pero estaba orientado al tema del seguro, de la relación de riesgo y todas las situaciones que estaban ahí. Y bueno, al ir a la fuente se resolvía. Bueno, una ley administrativa o un decreto con rango y fuerza de ley administrativa deroga a la ley mercantil, a lo que había derogado a su vez a la ley comercial, el Código de Comercio. Y eso nos genera ahorita un vacío tremendo que el público en general, todos somos asegurados, siempre tenemos que hacernos de algo. Y ahora tenemos la ley del contrato de seguro, la referimos, como una costumbre o como una manera del mercado asegurador había venido resolviendo asuntos, pero no como una fuente directa de derecho, como una ley. Entonces, dando esta introducción, hay que darle un abreboca a la discusión. Esto es sencillamente darle una posibilidad de alertar algunas dudas, algunas críticas, pero también hacer propuestas. Estamos acá para hacer propuestas de solución y no para rezar porque nos estamos hundiendo. Estamos aquí para apostar que el barco tiene problemas, pero hay decisiones de o agarro la lancha y me voy y dejo el barco, o hacemos cosas como estas y reparamos el barco porque seguimos aquí. Entonces, la idea es verificar que queremos seguir aquí y queremos mejorar lo que tenemos. Y eso es la invitación de conversar. Ese micrófono es más bien importante. Capaz estoy
tocando un tema que va a generar discusión, pero la discusión tiene que ser jurídica, la discusión tiene que ser de argumento y la discusión tiene que apuntar un foco, buscar soluciones. La solución a mi vista es que no perdamos cartera ni las aseguradoras de los intermediarios. El foco, a mi juicio, es que el mercado asegurador ha cambiado y nosotros debemos cambiar para mantenerlos con nosotros, porque una vez que salgan de nuestra cartera de asegurabilidad va a ser muy difícil recuperarlo. Recuerdo la charla del año pasado en la Cámara de Encuentro, que invitó a un argentino muy reconocido y habló de la experiencia de automóvil cuando tenían la crisis más parecida a la nuestra, pero la nuestra parece que está más completa. Ellos dijeron, o él trajo como experiencia, que Argentina tenía el 24% de vehículos asegurados, de su parque automotor el 24% estaba asegurado antes de la crisis. Luego de la crisis económica se disminuyó a un 6% de asegurabilidad de los vehículos, y eso nos pasa a nosotros, nos pasa a los venezolanos. Sencillamente la torta que vimos allá cambia del tipo de torta, es la torta para nosotros, ¿sí? Se convierte realmente en una situación lamentable, porque luego que un vehículo deje de ser asegurado no regresa más, porque vienen los rayones acumulados, porque vienen los años, viene también incluso la desmotivación a acceder nuevamente. Entonces el alerta es a reflexionar y a dar propuestas. Aquí vamos a dar propuestas a ver si se mejora, se adecúan algunas u otras sugerencias. Bueno, luego que hablemos del tipo de situaciones que generará la disertación de la propiedad de los restos. Ese es el último tema de automóvil que vamos a hablar. Y se lo voy a dejar como duda, mientras voy el sumario en este punto de la intermediación. Dejé para el final el saludo a mis colegas y amigos intermediarios que nos acompañan, los cuales pido un gran aplauso por haber hecho el esfuerzo de venir de mano de Barquisimeto, Maracaibo, han tenido interés en venir a hablar un poco del tema. Entonces, la intermediación, Puerto Ordaz, de Cumaná. ¿Quién más habla por acá que vino a interesarse un poco por el tema? Bueno, es un interés nacional. Entremos en materia. Vamos a hablar del seguro de automóvil y genéricamente cómo está diseñada la póliza de seguro de automóvil en Venezuela y posiblemente en el mundo. Digo del mundo porque la teoría general de los riesgos está dividida en dos grandes tipos de bloques de contratos, los que son denominados cobertura amplia o que son de todo riesgo menos las exclusiones. Es decir, cualquier riesgo que le ocurra al cliente está amparado excepto que esté excluido. Ese es un sistema de diseño de póliza. Luego está el sistema de riesgos nombrados, las pólizas redactadas que tienen coberturas específicas a riesgos nombrados y específicos, de tal manera que se complementan con exoneraciones de responsabilidad, pero si no está previsto en el riesgo, no está cubierto. Entonces son esos dos tipos de pólizas. Esa es la fórmula ideal de cobertura, porque si se pierde o se destruye, ahí habrá la verdadera indemnización. ¿Por qué? Porque hay el valor de reposición, se puede generar un nuevo bien con el monto asegurado, y el asegurado realmente podrá estar en una situación crematística, económica, idéntica o parecida, previa al siniestro. Y esa es la teoría que nos enseñaron, ¿no? Cuando nos daban el criterio de seguro. Ese es el principio de indemnización, ¿correcto? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que la dinámica económica del país está empujando los valores reales totales a riesgo, no solamente el paseo automóvil. En patrimoniales está pasando aceleradamente un incremento de valores a riesgo. Y bueno, nos queda el reto de o vendemos o contratamos pólizas idénticamente, o sea, perfectamente aseguradas, su suma asegurada igual, o nos adaptamos a lo que la cobija le alcance. Porque es que es una situación económica muy difícil y la hemos percibido como intermediarios y la hemos percibido como asesores, personas llorando porque ese divorcio que están viviendo ahí
Ese enfrentamiento genera una tristeza y una frustración en el asegurado que se quiere asegurar, pero no puede pagar la prima. Y ya eso dejó de ser como una excusa y una falta de tenacidad del productor en venderlo, porque es que realmente no puede pagarlo. Y han llorado. Y eso es una realidad que nos pasa a la mayoría. ¿Y por qué nos pasa a la mayoría? Bueno, porque la mayoría es precisamente la que necesita el seguro. Los que tienen mucho dinero se autoseguran. O dicen, de los 5 carros que tengo, seguro 4, porque uno no lo uso, ¿verdad? Y los que tienen muy pocos recursos, bueno, no lo pagan, pero porque no tienen. Entonces nosotros tenemos que diseñar a la mayoría, donde pudieran ser los empleados, los gerentes, los que tienen una posibilidad o un poder adquisitivo, pero que fíjense la reflexión de ese divorcio para pasar a la próxima lámina. Lo que me dijo un cliente: Carlos, yo soy gerente de un banco, yo soy un trabajador modesto, que tenía un carro modesto, ahora sigo siendo un trabajador modesto que tengo un carro millonario, tengo una Merú. Repito lo que había dicho: llevar al asegurado a una situación patrimonial idéntica o parecida a la que tenía previa al siniestro, ¿verdad? Para llegar a esa situación previa o igual a la que tenía antes del siniestro, necesariamente la ecuación de la suma asegurada debe ser igual al valor real total a riesgo. Luego, cuando te pago la suma asegurada, estoy indemnizando genuinamente. Ahí hay una indemnización. Luego, pensar que luego de indemnizado te quedes con los restos, eso es un aprovechamiento. Y decimos, eso sí es un enriquecimiento sin causa, porque está generando una situación superior, porque te indemnizo y de paso te quedas con los restos que tienen valor. Ahí no es una situación viable que el asegurado se lucre, porque eso es contrario al principio de la indemnización y es contrario a la técnica asegurativa. Entonces, voy aterrizando a cuáles argumentos son los válidos para considerar que hay una fuente jurídica para ceder en propiedad los restos. Y es uno, cuando opera el principio de indemnización. Esto es, si estás bien asegurado y tu suma asegurada es idéntica al valor real total a riesgo y te indemnizan, señor, usted asegurado no tiene derecho a esos restos son propiedad del asegurador, como una forma de recuperar la siniestralidad para que le paguen el 100% de las pérdidas parciales. Es costosa. Es costosa. Y que ese es el panorama ideal. Porque los aseguradores no pueden seguir pagando las pérdidas parciales con prima insuficiente. Debe definirse la estructura de riesgo de cada persona. Cada persona tiene una estructura de riesgo que ahí es donde viene el diseño a la medida particular. Pero resulta que nosotros podemos estandarizar, porque el seguro es volumen, y resulta que la estandarización está en nuestro mercado. Nuestra estandarización es cuáles son, dónde está el segmento donde mayormente se asegura vehículos, qué riesgos les preocupan, para adaptar una póliza a los riesgos que le preocupan. Y los aseguradores, a su vez, el equilibrio es productos que deben ser adaptados a las necesidades. Es decir, hay que buscar, hay que desentrañar cuál es la póliza que puedes comprar y que satisface tus necesidades. De repente no las absolutas, pero te satisface. Das la onda inicial para comprar el vehículo, o tienes la inicial, como dice Raimundo, para comprar la casa, mientras otros no tienen nada. Lo que se falta RCB o que no pueden asegurar, no tienen nada. Y tienen, lo peor de todo es que tienen la conciencia, le hemos metido la conciencia de que el seguro es bueno. Y aquí hay un porcentaje de asegurabilidad en parque automotor bueno, alto, que si nos pasa lo que les pasó a Argentina, es un minuto de silencio. Echarle mano a las herramientas que tiene la actividad aseguradora y no preocuparnos en los elementos que son exógenos. Es decir, nosotros no podemos cambiar la inflación, ¿verdad que no? Nosotros lo que tenemos son las herramientas de ¿qué? De seguro. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a limitar las pérdidas parciales. ¿Cuánto puede comprar usted? Muy bien.
¿Cuál es el presupuesto? ¿Y a qué le temes? Bueno, yo creo que mi recurrencia, mi choque no son más de 5 millones de bolívares. O no puedo, bueno, ¿quieres comprar 5 millones? Tu carro vale 20. Sí, pero si me lo roban. Pero las pérdidas parciales, vamos a asegurar un poco. Vamos a asegurar una cobertura igualita a la de todo riesgo. Igualita a la de todo riesgo, porque no le vamos a empezar a descuartizar las coberturas, sino tu póliza igualita, cubre todos los riesgos que siempre has sabido que tiene, pero hasta 2 millones, hasta 5, hasta lo que tú puedas pagar. Pero luego habrá un límite en el tema que no hay cobertura. Y ahí es donde viene el flujo a la medida. Si no hay cobertura es porque tú no le temes ese riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que un choque de impacto grande. Yo soy un conductor, si no soy un buen padre de familia, yo no voy a caer, porque estoy minimizado mi riesgo a caer en ese espacio de riesgo. Luego, en el tope, como ya vimos que la pérdida total constructiva es inútil cobrar prima, porque si no hay la fórmula idéntica del valor real es igual a suma asegurada, nunca va a haber una indemnización de pérdida total constructiva si no existe esa identidad. Entonces, cobrar prima por ese riesgo pudiera ser un cobro de algo que nunca va a pasar. Entonces vamos a asegurarnos que sí puede pasar, que es el robo. Y el robo tenemos una estadística que le pueden poner, de tal manera que separar actualmente qué tasa le pones al robo solo y qué tasa le cobras a las pérdidas parciales limitadas, que las puedes limitar o por monto o por evento. También puedes decir, mira, te lo limito 2 eventos al año. Yo no he chocado nunca. A mí me encantaría eso, porque pues, yo estoy dispuesto a chocar por lo menos una vez. Y yo creo que no voy a chocar al límite ese, que no hay cobertura, de tal manera que ahí pudiera haber una posibilidad de abaratar pena. Entonces, esto como propuesta, como contrapartida a las críticas, como contrapartida a que algo está pasando, pero ¿qué paso adelante damos para solucionar? Ustedes se imaginan que nosotros, trabajando en una previsión social, no tengamos nosotros ningún fondo que nos respalde ante una eventualidad. Pues tenemos activos asesores contables donde pudiera ser interesante que esos aportes a una fundación sean descuentos tributarios para las compañías de seguro, para tener un fondo de previsión ante la vejez o la muerte de la gente de seguro. Eso bajo la premisa de la creación de la Cámara de la Intermediación de Seguros de Venezuela. Una Cámara donde pudiéramos coexistir, interrelacionarnos y que pudiéramos complementarnos en la comunicación. Aprovecho esta palabra última para no pedir un minuto de silencio en este tema de fundación de la gente de seguro, sino para pedir un aplauso por personas que ya no están con nosotros, pero que dieron su vida al derecho de seguro. Y como fue el profesor José López Pineo, que es presidente de la Federación de Colegios Productores de Seguro, ya no nos acompaña. De tal manera que ese aplauso para quien nos está y que mañana tenemos que recordar. Finalmente les doy las gracias por la atención y bienvenidos. Y sigan disfrutando de los ponentes que siguen, por favor. Por ahora entonces vamos a recibir a la doctora de Libro. Nos planteamos qué está pasando en este país y qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurre con la materia de seguro, en dónde nos estamos moviendo y de dónde venimos y cuándo empezó este control por parte del Estado venezolano en una actividad eminentemente comercial, eminentemente mercantil. Eso tiene desde el año 1873 hasta el 12 de noviembre del 2001, donde se dicta la ley del contrato de seguro. Esa ley del contrato de seguro dejó sin efecto desde el artículo 548 al artículo 611 del Código de Comercio. El Código de Comercio que durante más de 100 años nos había permitido movilizarnos, movernos
actuar en una actividad tan compleja, en una actividad tan dinámica y tan activa, pues se quedó atrás y entra en la ley del contrato de seguro. El contrato de seguro. Quiero decirles que de acuerdo con los que se dedican al estudio de los contratos y de acuerdo a sendas decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, los contratos no pueden terminar unilateralmente. Vemos que en los contratos de arrendamiento se dice que si alguna de las partes no cumpliere con su obligación, la otra puede pedir la resolución del pleno derecho. Eso nos han enseñado nuestros maestros y la Corte Suprema lo ha ratificado. No es fácil. No se puede terminar en forma unilateral un contrato. Aquí está fijado, está establecido en el artículo 53 del contrato, que decía que cualquiera de las dos partes podía pedir la terminación anticipada del contrato. Esta ley fue objeto de múltiples recursos que se interpusieron ante el Tribunal Supremo, y solo progresó uno, el de Seguro Guayana. ¿Sí? Seguro Guayana pide la nulidad, entre otros muchos recursos, y pide que se suspendan los efectos de la ley del 2001. Ya esa ley estaba en vigencia desde noviembre. Profesor de la cátedra de Derecho, ha publicado manuales de introducción al derecho de seguro en el LUS, manual de seguro de incendio, tarifa de incendio comentada del LUS, manual de productores de seguros para seguros de personas, manual de seguro del éxito comentado. Sin más preámbulos, el doctor Rodríguez. Buenas noches, gracias por la invitación, por participar en esta actividad. Quiero darle las gracias a todos los presentes por atender el llamado. He visto muchas personas que vienen de Barquisimeto, de Valencia, de Maracay, que se encuentran aquí presentes. De todas vamos a hacer, como está previsto en el programa, con unas conclusiones en forma general. Pero yo creo que va a ser bien interesante sobre algunos aspectos que seguramente muchos de los que estamos a veces pudiéramos desconocer. Pero vamos a ver qué tan interesante nos va. Como el tema mío es de conclusión, efectivamente ya estamos completamente claros de que la ley de la actividad aseguradora en su reimpresión, y como lo dijo muy bien la doctora Betty, ya nos estamos volviendo costumbre que cada vez que se reimprime un cuerpo legal, pues este es objeto de cambios. Y efectivamente la ley de la actividad aseguradora, que fue reimpresa por error material el día 15 de marzo, obviamente también presentó este tipo de cambios. Cambios que muchos pudieran pensar se está repitiendo en la historia del 2001 con respecto a la ley del presidente Chávez, cuando por supuesto error material fue reimpresa el 28 de noviembre del 2001 y que fue una de las causales para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declarara por medida cautelar como inconstitucional. De verdad que me llena de satisfacción que se encuentren representantes de la Cámara de Aseguradores, de Cabecose. Sé que también hay representantes del órgano de control de la actividad aseguradora aquí y de distintos gremios. Hasta el lunes 4 de enero, cuando aún todavía estamos dando el feliz año y muchos de aquellos pasando el estado de la despedida del año nuevo, cuando el lunes 4 de enero en la tarde nos enteramos que fue publicada la Gaceta Oficial, donde se había reformado la ley de la actividad aseguradora. Y todo el mundo pinchando, y todo el mundo me llamaba, y todo el mundo, pues no se abre, ¿dónde la busco? Y no fue sino hasta el día martes cuando se logró ver el alcance del contenido. Muchos todavía, el Día de Reyes, todavía no habían pasado la celebración y se enteraron por allá después del Día de Reyes que habían cambiado la ley. Ahora, ¿qué pasó? Porque algo tuvo que haber pasado para que no cambiaran la ley. Yo aquí les voy a traer dos hipótesis, espero que no se ha aburrido el tema, pero ya esto estaba anunciado, Miren, este cambio se inicia, aunque no lo crean, producto de la misma ley del 2010. Ya la transitoria octava de la ley de la actividad aseguradora del 2010 contemplaba la migración de todos los seguros de salud del sector público, de la administración pública nacional, estatal, municipal y todo aquello que tuviera como origen el empleo público, tenía que emigrar
de las aseguradoras públicas al Sistema Público Nacional de Salud o a las aseguradoras del Estado. Y para ello la transitoria octava de esa ley concedió un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha de su publicación, 29 de julio de 2010. Que me haga algún corte. No se puede ir porque mucho dinero fue para el brindis, no para la charla. Entonces, no vamos a hablar así. No, vamos a tratar de ir acelerando. Vamos a hablar de los cambios más importantes. Desde los cambios más importantes, yo me tomé el atrevimiento de. Esto está publicado, esto es público. Del portal de la página web de la Super hizo saber públicamente, supuestamente en teoría, los 10 cambios que a su juicio son los más importantes. Le voy a leer este artículo que me parece que se presta y es oportuno, y con esto cierro mi intervención, porque tenemos una situación que todo el mundo lo agrada. Miren, me dijeron, por eso le escriba algo, oportunidades en tiempo de crisis. Tremendo tema como bien comprometedor, oportunidades en tiempo de crisis. Yo le dije casi, bueno, el que escriba que me pase el dato para ver cómo hago yo. Bueno, pero sí escribí algo y con esto me despido. La actitud es la clave del éxito, la actitud. Es muy común hoy día en Venezuela escuchar que la situación del país es muy difícil y que les ofrece muy pocas oportunidades, aunado a la inseguridad que vivimos todos los venezolanos. Situación que antes no era tan acentuada y se afirma que las cosas antes eran mucho más sencillas. Yo cuando escucho estas expresiones les digo que la vida nunca ha sido fácil, ni lo es, ni lo será en el futuro, pues es parte de la vida misma, pero no es tiempo de renunciar. El hombre requiere aprender a aprender para hacer enriquecerse en su acervo cultural, mental, durante toda su vida. Y qué mejor escenario que su propio país. Nuestra actitud positiva ante las adversidades y los obstáculos es una excelente oportunidad para que nos revisemos y nos reinventemos nosotros mismos y llenarnos de excelencia, pues la excelencia no es una condición elitesca. Pues si cada uno de nosotros nos esforzamos cada día en ser mejor, seguramente con este ideal de excelencia y de actitud positiva ante la vida, nos va a permitir que nuestro país disponga de los hombres que necesita para su progreso y su desarrollo. El petróleo y la riqueza transitoria nos enseñaron la facilidad y han llegado los tiempos de la dificultad, y donde el hombre de hoy tiene que dar en la medida de su capacidad lo máximo que ella desempeñe en cada uno de sus campos. Nosotros los profesionales que laboramos en el mundo de los seguros en Venezuela estamos preocupados por esta situación, pero es hora de que nuestra esperanza crezca, nuestra visión se expanda, que aprendamos a aprender de los errores del pasado, manteniéndonos siempre con una actitud positiva, ya que nuestra actitud nos puede llevar a abrir puertas o a cerrarlas. Nuestra actitud es la que nos va a determinar nuestro enfoque de la vida. La actitud nos va a llevar a lo largo de toda nuestra vida a nuestra bendición o a nuestra propia perdición. En estos tiempos de crisis se pueden encontrar las mejores oportunidades. Veamos cómo muchas de las aseguradoras se han vuelto creativas con el tema de los seguros de automóvil, innovando con el seguro de responsabilidad civil, coberturas que antes eran impensables. Seguros de daños aunados a la situación económica apremiante. Muchos tratan de conservar